Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva emisión del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con un invitado del Departamento de Matemáticas, el doctor Mauro San Martín Ramas, que además es ingeniero civil informático. Vamos a conversar precisamente sobre temas asociados a su profesión y a su labor de investigación. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Marco. Bueno, el objeto de esta conversación, el conductor de este programa es un absoluto ignorante respecto a la computación y a lo más sabe prender el computador y mover algunas teclas. Entonces quisiera que tú nos contaras, para contextualizar un poquito el tema, cuál es el pie hoy día de la computación, cómo ha evolucionado los últimos 20, 30 años, a pesar de que puede ser un poco complicado, y nos pongas en contexto respecto de esta actividad. Bueno, los últimos 20 a 30 años casi toda la historia de la computación. Pero, a ver, no debería ser tan extraño la computación para un matemático porque en el fondo somos matemáticos discretos, ¿sí? O sea, todo esto nace en los 30 con Turing y con la máquina de Turing, ¿sí? El sentido moderno de computación que tenemos ahora. Sí, y lo otro es, en el fondo, agregarle tecnología a ese concepto que tiene que ver con concebir las cosas como procesos y procedimientos que podemos especificar formalmente. Y ahora es implementar eso, digamos, darle cuerpo a ese concepto. Pero hay una diferencia significativa en materia tecnológica desde la máquina, de las primeras máquinas de Turing a lo que tenemos ahora. O sea, hay un proceso en el hardware incluido notable, ¿no? Sí, en el hardware sí, pero son máquinas cada vez más rápidas, cada vez más grandes, pero es la misma máquina. ¿Sí? Eso es lo fundamental. El principio es el mismo. El principio es el mismo y es la cota que existe hoy en día para lo que concebimos como computación. ¿Sí? O sea, lo que pudo formalizar Turing como lo que era computable, sigue siendo ahora lo que es computable. Eso no ha cambiado. ¿Sí? Una de las cosas que ahora está en discusión es si, por ejemplo, la computación cuántica, a propósito del club cuántico, va a cambiar efectivamente el modelo o es todavía más de lo mismo. Pero estos estudios en computación cuántica, la verdad es que por lo menos los que yo conozco generalmente son hechos por físicos. ¿Hay gente en computación, especialistas que estén dedicados a este tema específico? Sí, hay gente de computación tratando de reproducir con las bases de los principios cuánticos las componentes fundamentales de una máquina capaz de hacer cómputo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que hay es tener memoria cuántica, ¿sí? Que pueda funcionar bajo los mismos principios, a la misma velocidad y que tenga sentido bajo el modelo cuántico en términos de... ¿Esto tiene que ver con la cantidad de datos que puedes almacenar también, además de la rapidez? ¿Y cómo implementas el cómputo? ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios de estado y qué van a significar esos en términos de cómputo? ¿Y cómo los vamos a controlar? ¿Sí? En tu trabajo, tú terminaste tu tesis de grado hace poco. ¿En qué consistió tu investigación? Tú terminaste tu doctorado en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería. Claro. ¿En qué consistió cuál era tu tema? Yo trabajé en el campo de las bases de datos, que es, en cuanto a la computación establecida, es en este minuto probablemente, bueno, siempre uno dice eso, yo creo, sí, es como una de las áreas más importantes, ¿sí? Por supuesto. Evidentemente, si no, no habría trabajado en eso. Y dentro de las bases de datos, yo estoy trabajando en bases de datos para redes sociales, ¿sí? Que es el objetivo era dilucidar en términos de cuál es el buen modelo de base de datos para las redes sociales. Y eso significa qué necesitamos representar y qué cosas nos interesan de decir, qué cosas queremos que una base de datos, que una red social nos responda a las preguntas que le hacemos. ¿Sí? Y es interesante eso porque los modelos más establecidos en base de datos no se ajustan a las necesidades de las redes sociales. Básicamente porque una red social es un grafo, en el sentido matemático, una red en el sentido más intuitivo, y las redes no se ajustan muy bien a los límites de las capacidades de representación y procesamiento de los computadores, porque en un grafo a nosotros nos interesa estudiar los nodos típicamente. La potencia de las redes sociales no está en las personas una por una, sino es en cómo están conectadas.
Y cuando uno entra a estudiar la estructura de algo, se encuentra con que esa estructura es cuadrática en el tamaño del conjunto, ¿no? Las posibilidades que tenemos. Y en la práctica, cuando yo hablo de redes sociales, no me refiero solo al concepto que se ha popularizado como red social, que son los servicios de red social en línea, sino al concepto que vienen desarrollando los sociólogos de hace mucho tiempo. La idea de red social y de representar las interacciones como un grafo nace con Moreno, un sociólogo, en los años, no sé, entre 20 y 30, no me acuerdo la fecha. ¿Pero qué cosas, por ejemplo, te interesan de una red social desde el punto de vista de la computación? O sea, ¿qué parámetros, qué fenómenos, por ejemplo? Desde el punto de vista de la base de datos, interesa cómo hacemos para representar la red social con las restricciones del problema. Piensa, por ejemplo, si pensamos en una red social en línea como Facebook, Facebook tiene más o menos 1.200 millones de usuarios, activos por lo menos una vez al mes. Entonces, tú necesitas de alguna manera tener esa red representada en alguna parte y poder responder cosas como ¿quiénes son los amigos de alguien? ¿Sí? Y claro, es un problema trivial si tienes una red pequeñita, pero si es una red global... Claro, con 1.200 millones... Y que además está cambiando, ¿sí? O sea, yo a lo mejor puedo hacer un esfuerzo y tener toda esa red almacenada en un servidor, en una parte, pero me voy a demorar a lo mejor en un mes en tenerla ordenadita y todo, y ya, y en un mes ya ha cambiado y cambia segundo a segundo, ¿sí? Entonces hay un tema dinámico también. Pero como te decía, el problema que a mí me interesa también es como por el lado de la investigación en redes sociales, la cosa que hacen los sociólogos, es decir, por ejemplo, cómo puedo yo tipificar o encontrar en una red de estudiantes que representa un colegio, un conjunto de colegios, situaciones que me indiquen bullying. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener representada la red de interacciones entre los alumnos de alguna manera, y de alguna manera tendría que tener un lenguaje de consulta que me permita preguntar, mira, necesito buscar esta estructura, que la investigación me y que haya diga, un cierto grado de confiabilidad en la respuesta que estás obteniendo, o sea, que te diga, claro, esto es Claro. O sea, pero eso es como la investigación por el otro lado, eso hay que traducirlo en algo, decir, yo lo que ando buscando es una estructura en que ese individuo tiene un número de conexiones en cierto tipo de relaciones que es muy bajo y que en otro tipo de relaciones es muy alto, qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué características son relevantes? Hay que verlo con la persona que quiere estudiar la red social. ¿Sí? Mi área es más bien decir cuál es la infraestructura de datos que necesitamos para poder recolectar esa información y dar las respuestas correctas en las condiciones del problema. Claro. Me estabas comentando en la pausa que tienes un proyecto de la Dirección de Investigación de la Universidad de La Serena que tiene que ver con este tema. ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Es exactamente esto? Sí, es exactamente un área de esto, que una de las cosas que uno se pregunta en base de datos es que, dado que tengo los datos representados de alguna manera, ¿cuál es el buen lenguaje de consulta para extraer la información que yo quiero? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ambiente administrativo hay un modelo de base de datos que es el que está más establecido en los últimos 25 años, que es el modelo relacional, que básicamente uno mantiene los datos en tablas. ¿Sí? Y hay un lenguaje para sacar información de esas tablas. Eso lo hacen todas las empresas para facturar, todo eso está bien resuelto. Sin embargo, en las redes sociales, uno generalmente quiere tipificar estructuras. Quiero decir, lo que me interesa que está pasando es un conjunto de relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, quiero obtener de la red de Facebook una persona y todos sus amigos. ¿Sí? ¿Cómo digo eso? ¿Cuál es la buena forma de decir eso? ¿Sí? En el caso ya de investigación sociológica, aparecen otras estructuras más complicadas de identificar y de especificar. Por ejemplo, yo quiero encontrar los cliques, ¿sí? O otras definiciones de grupos, ¿sí? En que quiero los grupos de tamaño n, en los cuales en promedio haya n conexiones entre los miembros. ¿Sí? Entonces, o sea, hay una gama infinita de posibilidades y de preguntas que te puedes hacer en términos de redes sociales, ¿no? Claro, pero típicamente en estos lenguajes de consulta uno se enfoca en cierto conjunto de problemas, ¿sí? Tratando de ser suficientemente genéricos para responder la mayor cantidad de consultas
pero dentro de un dominio de problemas, ¿sí? ¿Tú trabajas con personas de otras áreas o tu proyecto es tuyo? Este proyecto es mío, porque este proyecto se preocupa de una cosa bien particular, de decir, mire, yo personalmente propuse en mi trabajo anterior un lenguaje para esto, para redes sociales, ¿sí? Que es basado en patrones. Uno puede decir, quiero un nodo de este tipo conectado con este tipo, con uno de este otro tipo, con una relación de este tipo, ¿sí? Y la base de datos busca todo eso y me los muestra, ¿sí? Y puede ser la relación que uno quiera, puede ser amistad, puede ser haber trabajado en el mismo paper, puede ser haberse sentado en la misma mesa, ¿sí? Haber llamado al mismo celular, qué sé yo. Pero no es el único lenguaje que existe. Entonces el proyecto este en particular consiste en comparar las expresividades de estos lenguajes y ver cómo se relacionan. ¿Y cómo se comparan? ¿Hay algunos parámetros para compararlo? ¿Es una cuestión subjetiva? ¿O tiene que ver con los resultados finales? O sea, ¿cómo sé que un sistema me funciona mejor que otro? ¿Cuáles son los parámetros que ocupo, los criterios? Más que necesariamente uno mejor que otro, uno trata de tipificar el conjunto de las cosas que puedo decir con ese lenguaje y ver cómo se interseccionan con las otras. Si uno contiene a otro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una forma de abordarlo es ver si yo puedo expresar todas las consultas que se pueden expresar en este lenguaje con este otro. ¿Sí? Y hacer un trabajo como de traducción. Mauro, ¿este trabajo teórico se materializa en la ejecución de programas, desarrollo de programas computacionales? Se materializa. Algunos de estos lenguajes de consulta están implementados como lenguajes de programación, lenguajes de consulta en realidad más técnicamente, que sirven para preguntarle cosas a las bases de datos. Pero tú puedes hacer modificación de esos programas, reestructurarlo, transformarlo. Claro, uno por ejemplo, a partir de esto uno podría decir, mira, en realidad, porque uno siempre está en un compromiso, en una relación de compromiso, porque uno querría decir muchas cosas, pero cuanto más cosas uno dice, más caro computacionalmente es. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero encontrar... Ese punto de más caro computacionalmente es muy importante. Es muy importante porque el costo computacional en el fondo es en tiempo de cómputo. Entonces, si yo quiero incluir, por ejemplo, una consulta que es súper cara, es que me encuentre todos los caminos entre dos personas en una red social. Si la red social es grande, la cantidad de caminos puede ser exponencial. ¿Sí? Entonces, incluso un computador muy rápido se puede demorar horas o días o años en encontrar todos los caminos entre los dos. ¿Sí? Entonces, no es que yo no pueda concebir que se haga esa pregunta, sino que después no va a tener cómo implementarla de manera razonable. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, ya, eso sería bonito, pero no se puede. Entonces, ¿qué cosas sí podemos? Entonces podemos restringir la red, decir que la red no tenga ciclos, qué sé yo, en el caso de los caminos, o alguna otra cosa por el estilo. ¿Tú incorporas alumnos en tu investigación? ¿Lo haces solo? ¿Tienes otro? En el caso particular del DIULS estoy trabajando solo. ¿Sí? La verdad que el tema de las redes sociales atrae en principio a hartos alumnos, pero cuando... Tienen que trabajar es más complicado. Claro, yo espero que en una etapa siguiente, como parte de mi proyecto de tesis, propusimos un lenguaje, lo implementamos, y ahora queremos hacerle hartas cosas a eso, ¿sí? Y ahí en la parte ya práctica de implementación yo creo que hay mucho más espacio para que entren alumnos de pregrado, ¿sí? Porque también hay un tema de que Pero tú le asignas tareas que son más pequeña dentro del conjunto, los alumnos, esa es la idea. Claro, y además más prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, ya decidimos que íbamos a agregar, no sé, pues cierta nueva tipo de consulta, ¿sí? Una consulta por cliques, por decir algo. Y sabemos cómo hacerlo, sabemos el algoritmo general, pero necesito a alguien que lo implemente efectivamente y lo probemos y le haga una interfaz más bonita, a lo mejor para dibujarlo en vez de tener que escribir una consulta muy larga. Y ahí entran los alumnos, claramente. Mauro es el director de la Escuela de Ingeniería en Computación y nos gustaría que nos conversara un poquito acerca de la estructura de la carrera y del futuro que él ve en este ámbito. Mira, la carrera que tenemos acá es una carrera de 5 años, que da una licenciatura en Ciencias de la Computación y obedeciendo a eso tiene una base científica bien sólida, ¿sí? Y en ese sentido nuestros alumnos nunca han tenido problema para encontrar trabajo, tienen una alta empleabilidad. De hecho eso a veces hasta nos juega en contra porque se van antes de titularse. Claro. Así que en ese sentido estamos bien contentos con la carrera, eso sí, mirando igual al futuro porque nos gustaría que la carrera siguiera creciendo y ampliar la oferta, por ejemplo,
en el contexto nacional en que las ingenierías civiles se están acortando, la carrera se está pareciendo mucho a una ingeniería civil, así que estamos explorando la posibilidad de que fuera una ingeniería civil o a lo mejor tener dos perfiles. Y además creo que hay hartas oportunidades, por ejemplo acá dentro de la universidad hay harta necesidad de desarrollo de computación científica, ¿sí? Hoy en día se ha acuñado el término data science, porque hay muchísima cantidad de datos, como nunca han habido y se registran constantemente, ¿sí? Es una revolución que partió por varios lados simultáneamente, por ejemplo en biología con el tema del secuenciamiento de los genomas, que antes era un proyecto de... Sí, bueno, hemos tenido invitados aquí hablando precisamente de esos temas. Claro, te fijas, y es una cuestión que ahora hay granjas que producen... Astronomía, sí, el LSST, el Large Survey Synoptic Telescope, por fin me aprendí la sigla. No importa. Se supone que va a estar aquí en Cerro Pachón y se espera que produzca por noche más o menos 15 teras de datos, ¿sí? Por noche, ¿sí? Y se supone que en el lapso de 5 años vamos a tener como 150 petabytes de información. ¿Sí? Para que se hagan una idea, 1 tera son 1000 gigas y 1 peta son 1000 teras. Es una cuestión nunca antes vista, ¿sí? Lo mismo que decimos, por ejemplo, con las redes sociales. O sea, tenemos Facebook con 1200 millones de usuarios que producen datos constantemente. Entonces, en ese sentido, hay harta oportunidad, sobre todo en esta área creciente del procesamiento de datos con fines científicos, ¿sí? A mí me ha tocado ver algunas de las tesis de los alumnos que me parecen bastante interesantes. ¿Habría algunas que tú pudieses destacar? Hay algunos, están abiertas algunas vías de colaboración, sobre todo con física, que por el lado de astronomía, que tienen que ver con esto de la computación científica, justamente con apoyar al flujo de trabajo de los científicos que tienen que procesar toda esta información y que no necesariamente les interesa el detalle fino del cómputo, que los distrae de lo que andan buscando. El astrónomo anda viendo objetos estelares y no le interesa saber la codificación de los archivos ni nada así. Entonces, por ese lado, otra área que hemos estado abriendo hace unos años y que ha dado buenos resultados y ha dado fruto en términos de proyectos de título, es el área de los videojuegos, ¿sí? Esa es un área que es muy prometedora también porque tiene muchas posibilidades de autoempleabilidad, ¿sí? El hecho de que los smartphones se hayan popularizado tanto y que cada uno tenga una tienda de aplicaciones al que cada persona puede acceder y comprar fácilmente, y que por otro lado los productores de software pueden publicar ahí sin intermediario, ha democratizado mucho el mercado, ¿sí? Y dentro de las aplicaciones, la mayor parte de la oferta son juegos, ¿sí? Y entonces ahí hay un área en que a través de apoyos, por ejemplo, de emprendimiento, vía Corfo... ¿Ustedes han participado en alguna de estas iniciativas? ¿O todavía como no? escuela no. Pero nuestros estudiantes han participado y han avanzado bastante en los distintos concursos, algunos han ganado algunas etapas con distintos proyectos, ¿sí? Hay algunos proyectos que incorporan además alumnos de otras carreras. Por ejemplo, hay una sinergia que hemos tratado de desarrollar por varios años y los resultados han sido no tan buenos como esperábamos, pero estamos en eso, con diseño, por ejemplo, ¿sí? Porque en la carrera les damos una formación muy buena en producción de software, pero no necesariamente hacer que ese software se vea bonito o den ganas de comprarlo sin haberlo usado, ¿sí? Y ahí es de... Nos falta un poquito de transversalidad, a lo mejor con otras disciplinas. Bueno, no lo puede hacer con todo, pero por lo menos... Claro, y más colaboración, de pronto abrir los programas aprovechando la renovación curricular para que haya, no sé, proyectos conjuntos, pero formalmente, así como... Lo que estaba pensando, por ejemplo, en astronomía, el lenguaje de alguna disciplina científica resulta medio críptico de repente, a lo mejor para un alumno de computación, entonces a lo mejor tener cursos intermedios que les permitan ir adentrándose en ciertos temas que no son tan... Y por ejemplo, desde el mismo departamento de matemáticas, preparar otras sinergias, porque por ejemplo de pronto hay oportunidades, pero que requieren saber arte estadística, ¿sí? Que no es parte del programa de computación, pero de pronto si en licenciatura en matemáticas, por ejemplo, hay algunos que estén más metidos en los temas estadísticos, se pueden complementar los Bueno, están abiertas las puertas, el ofrecimiento está hecho, así que ya que podemos firmar el contrato ahora mismo. Claro.
Tú mencionabas que tenías algunas expectativas para el futuro de la carrera, esto que se transforma en una ingeniería civil, etcétera, esto a qué plazo, si es que se produce, y además encontrar una salida intermedia, si no entendí bien, lo que pasa es que el mercado y la... ¿Por qué se acortan las carreras, Mauro? No lo sé, no lo sé. Yo creo que tiene que ver con esto de los costos que tiene formar a los profesionales y que teniéndolos más tiempo en la universidad no se logra mayor competencia después en la empresa, porque es muy difícil mantener sincronizadas los planes de estudio con las necesidades de las empresas. Entonces, por una parte puede ser inoficioso tenerlos un año más, enseñándole más cosas generales de las cuales no van a necesitar en la empresa, y puede ser a lo mejor más práctico que salgan a la empresa, se den cuenta de la realidad, de qué se quieren dedicar. ¿Pero se han hecho estudios sobre eso? ¿Es una percepción que tiene la gente respecto de que es mejor acortar? Porque se acortan todas las carreras, no solamente la ingeniería en computación. Tú has visto, acortan las licenciaturas en ciencia, acortan las pedagogías. La ingeniería civil en general, no solo de la especialidad. Sí, por eso te preguntaba si... Desconozco si hay estudios específicos sobre el tema. ¿Sí? Pero son los argumentos que usualmente se esgrimen y que, o sea, apelan al poder. Claro. Mauro, estamos llegando al fin del programa. No sé si tú quieres decirle algo a nuestros auditores, en especial a los alumnos y a la gente que pueda estar interesada en estudiar ingeniería en computación, ojalá en la Universidad de La Serena. O sea, como director de escuela, como científico, como profesional. Primero agradecerte la oportunidad. Creo que faltan programas de difusión científica. En otros países se reconoce la difusión científica como una actividad importante y se aborda desde, no sé, las especialidades en periodismo y en capacitaciones a los mismos científicos, porque a veces nos pasa que no sabemos cómo explicar lo que hacemos, ¿sí? Y terminan explicando a otras personas que no entienden lo que hacemos y la explicación es muy mala. Entonces, es bueno tener la oportunidad de explicarlo en primera mano y tratar de ir aprendiendo de presentarlo mejor. Y a los futuros estudiantes que se informen, que nos visiten, que si alguien en un colegio nos quiere invitar a contar cómo es la carrera, a mostrar nuestros proyectos, nosotros podemos ir y presentarles nuestro quehacer. Y sobre todo a todos, digamos, los que puedan escuchar, que en realidad es súper importante hoy en día entender la computación, no como una cosa externa, como una habilidad adicional que uno pudiera adquirir, sino que es como parte del alfabetismo actual, ¿sí? Que no está cubierto por saber leer, que no está cubierto por saber las matemáticas básicas, que es una forma de entender el mundo, ¿sí? Y que estamos rodeados por cosas que son computadores, había casi todo un computador. Es parte del mundo de la vida, de la realidad. Claro, entonces para entender nuestro entorno tenemos que entender un poco computación, ¿sí? Porque está así, de alguna manera nos hemos ido rodeando de computadores y que es una habilidad fundamental hoy en día. Así que la computación debería llegar a los colegios, ir de regreso, ¿sí? Y no que te enseñen a usar aplicaciones de oficina, sino que te enseñen pensamiento computacional. Muchas gracias, Mauro. Volveremos en el futuro a conversar sobre computación. Encantado. Quedan todos invitados a la Escuela de Ingeniería en Computación en Cisterna 1200, el Departamento de Matemática del edificio amarillo de 2 pisos. Y en el segundo piso está la oficina de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de La Serena, y Mauro los va a estar esperando para conversar con ustedes. Muchas gracias, claro. Mauro. Muchas gracias a todos, amigos, y nos vemos en 15 días más en otro programa del Club Cuántico.